Cristian León participa en el concurso para designar al nuevo Contralor de la Nación. Él, junto a Miguel Játiva, fueron los mejores puntuados en el examen escrito y en la clasificación general quedó en segunda posición a 2.5 puntos de Javier Torres, que es el mejor puntuado. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con el abogado Cristian León, postulante a Contralor General del Estado, para hablar sobre la recalificación que ha solicitado y también de este proceso que ha sido cuestionado en algunas de sus fases. Doctor León, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, querido Fausto. Un gran abrazo para usted y para toda su audiencia. Doctor León, ¿cuáles son los pedidos en concreto que usted llegó esta mañana al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a solicitar respecto de la recalificación? ¿Es únicamente en el examen o es también en la fase de méritos? El artículo 47 del Reglamento para el Proceso de Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado reconoce el derecho de toda y todo postulante a solicitar la reconsideración y revisión de sus méritos, acción afirmativa y examen de oposición. En mi caso en particular, he solicitado la valoración de la calificación de méritos que fue asignada por la Comisión Ciudadana de Selección. No he realizado ninguna impugnación al examen de oposición. El día de hoy lo hice público al país. Reconozco 45 aciertos dentro de mi evaluación y 5 errores, lo cual me otorgó la calificación de 45 sobre 50. En ese sentido, siendo totalmente transparente y honesto con el país, he mostrado mi evaluación y también he combinado a varios de los candidatos también a que puedan presentar su postulación y sujetarnos a un escrutinio público y ciudadano. En relación a la impugnación sobre la calificación asignada en méritos, he presentado efectivamente una solicitud de reconsideración respecto de puntos no asignados en experiencia laboral, experiencia específica y otros méritos, que me acreditarían un puntaje equivalente a 10 puntos. ¿Cuál es la experiencia laboral que usted tiene? A lo largo de mi trayectoria he sido servidor público, docente universitario, defensor de derechos, abogado patrocinador, especialista parlamentario y experto en legislación. ¿En la Asamblea con qué legislador ha trabajado? Dentro del sector público he trabajado para 4 de las 5 funciones del Estado. Estas son al interior de la función ejecutiva, dentro de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro de la función judicial en el Consejo de la Judicatura, dentro de la función de Transparencia y Control Social, la Superintendencia de Bancos, y al interior de la función legislativa, la Asamblea Nacional. Había consultado, doctor León, le había consultado en la Asamblea Nacional con quién trabajó. En la Asamblea Nacional trabajé como especialista parlamentario en la unidad técnica legislativa y a continuación trabajé como asesor de despacho del ex asambleísta Mario Ruiz. ¿Cuánto tiempo estuvo con el asambleísta Mario Ruiz? Estuve aproximadamente 10 meses. Usted decía esta mañana que tiene 15 años de experiencia laboral. Efectivamente, cuento con más de 15 años de experiencia laboral. ¿Cuántos años tiene, doctor León? En la mañana yo lo mencioné. He tenido la inteligencia. ¿Cuántos años tiene, doctor León? ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 29 años y como le mencionaba, tengo la inteligencia y eficacia suficiente para poder combinar varias actividades laborales. ¿Y quiere que sector público, por ejemplo, le consulto, doctor León, ¿y usted quiere que le acrediten experiencia laboral desde los 14 años? No, para nada. Hay que entender algo. La experiencia laboral es aquella que es adquirida a partir del ejercicio de algún empleo, cargo, función u oficio y conlleva básicamente la actividad realizada por la prestación de servicios a cambio de una remuneración o compensación. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la compatibilidad de varias experiencia laboral del sector público con la docencia universitaria y en el caso del sector privado la posibilidad de ejercer varios empleos. ¿Cuál es su experiencia laboral más temprana que está exigiendo incluso que se le acredite dentro de esta impugnación que ha presentado? La experiencia más temprana es como asistente relacionado a
los temas de investigación en Derecho, Gestión Pública, Economía, así como asistencia de carácter jurídico de la Fundación Funlatin. ¿Eso a qué edad fue? Eso fue a los 18 años aproximadamente. ¿Ya tenía conocimientos de derecho? Contaba con conocimientos sobre investigación, era uno de los mejores estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y además había permanecido justamente perfeccionándome tanto en capacitaciones como en otros programas de perfeccionamiento. Su título de abogado lo registró en el 2015, ¿estoy en lo correcto? Efectivamente, yo registré mi título de abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 2015 y es de conocimiento público. También cuento con una maestría en Derecho con mención en Gestión Pública. ¿Cuál es la experiencia laboral que no se le ha acreditado y que usted está esperando que le acrediten dentro de este proceso? Hay algunas experiencias que no han sido acreditadas, me permito mencionar justamente dos de ellas. La primera tiene relación con el cargo ejercido como director de apoyo y seguimiento académico de la CENESID. Durante mi vinculación dentro de la CENESID, permanecí en el ejercicio del cargo durante 2 ocasiones. La Comisión Ciudadana de Selección reconoce una de estas vinculaciones por 2 meses, pero no reconoce la vinculación por 1 año y 3 meses, a pesar de que se trata del mismo cargo y de la misma función. Y otra de las experiencias laborales tiene relación con la docencia ejercida dentro de un instituto, pues la Comisión Ciudadana de Selección no considera que se trata de una docencia universitaria. No obstante, la Ley Orgánica de Educación Superior, y en particular con su reforma introducida en 2018, reconoce como docencia dentro del sistema de educación superior y por tanto de categoría universitaria, a que es ejercida en los institutos técnicos y tecnológicos superiores. Dentro del CENESID ha pasado por algunos cargos de lo que tengo entendido, tengo incluso algunos registros acá. Usted ha sido coordinador informativo de diseño de políticas públicas en la Secretaría de Educación Superior, en el CENESID, entre el 2018 y 2019, analista, especialista normativo en el 2016. Antes de graduarse en el 2014, secretario general de la Federación de Estudiantes de la Católica, asistente de formación académica en 2014 y 2015 en la CENESID, ha pasado por varios departamentos en la CENESID. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Estuve vinculado alrededor de 69 meses, inicié como asistente jurídico, a continuación como analista, posteriormente como especialista, coordinador normativo y finalmente como director nacional. Ahora bien, ¿usted cree que es experiencia suficiente estas funciones que ha ejercido, esta experiencia laboral que usted destaca como para ejercer el cargo de Contralor General del Estado? Para ejercer el cargo de Contralor General del Estado, considero que se requiere conocimientos y destrezas inicialmente, y esto está demostrado en el examen de oposición, donde obtuve la mejor nota a nivel nacional. Y también, efectivamente, de experiencias y experticias adquiridas en las diferentes instancias y entidades del sector público. La Contraloría General del Estado tiene como misión, precisamente, ejercer control respecto de las actividades de las entidades contempladas en el 225 de la Constitución, 211 de la Constitución, 315, por lo cual quedan acreditadas efectivamente en mi expediente las experiencias en distintas funciones del Estado, es decir, conocimiento sobre las distintas dinámicas y la operación que tiene cada uno de los órganos de cada una de las funciones del Estado. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en el concurso para Contralor General del Estado? Hemos visto lo que ocurrió el fin de semana, aparte de las agresiones reprochables, por supuesto, en contra del candidato Falconi Puig, y también lo que ocurrió respecto de la falta de notificación de los resultados, por un lado, la falta de publicación también, un apagón en medio. ¿Cuál es su lectura de todo esto? Mire, yo soy sumamente técnico y tengo una lectura, por tanto, eminentemente técnica. En primer término, el proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado no ha concluido. Conforme el artículo 47 y el capítulo y articulado siguiente, estamos dentro de la fase justamente de impugnación, fase que deberá ser conocida y resuelta por la Comisión Ciudadana de Selección. Efectivamente, los distintos postulantes no fuimos notificados por parte del secretario de la Comisión Ciudadana de Selección con los resultados. No obstante, hay que reconocer que el ordenamiento jurídico, en específico el Código Orgánico Administrativo, contempla la figura de la avocación,
como una figura de transferencia de conocimiento para que un superior efectivamente ejerza aquellas funciones del inferior. En ese sentido, yo técnicamente no veo ningún elemento que efectivamente pueda mermar el proceso. Por el contrario, creo que debe continuar en la cuerda que sea previsto de acuerdo a la reglamentación aplicable. ¿No cree que hay, como algunos han denunciado, aparentes irregularidades? Respecto a las irregularidades, voy a señalar lo siguiente y tomo como punto de partida este señalamiento. El proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado no ha estado exento de cambios normativos. Lo mencioné en la mañana. En 2021 se emitió una reglamentación, en 2022 se emitió una nueva reglamentación que modificó algunos criterios relacionados con la valoración de méritos e inclusive las reglas de la oposición. Tras una acción de protección que fue interpuesta en la unidad judicial del Cantón Rumiñahui, se declaró la nulidad de la reglamentación de 2022 y se dispuso como medida de reparación integral precisamente la emisión de un codificado que considere y agrupe las reglamentaciones de 2021. Gran parte de las inconformidades e irregularidades señaladas respecto a este proceso ha ido justamente de la mano de estos constantes cambios normativos, que al final del día efectivamente terminan por menoscabar las dimensiones de certeza y previsibilidad que componen el derecho a la seguridad jurídica y que son valederas efectivamente dentro de un proceso de selección y designación. No obstante, considerando la decisión que fue adoptada por una autoridad jurisdiccional y con la finalidad de respetar justamente las decisiones de autoridad legítima y también respetar la institucionalidad, debe aplicarse la reglamentación con la cual efectivamente inició el concurso. Recordemos que el reglamento de 2021 fue emitido previamente a la conformación de las veedurías ciudadanas y que esta conformación de veedurías ciudadanas es la que marca el inicio dentro de todo proceso de selección y designación de autoridades públicas. Abogado León, y quiero hacer un poco énfasis en lo que usted mencionaba esta mañana respecto de esta diferenciación entre la experiencia profesional y la experiencia laboral. Creo que es importante también la experiencia profesional para un cargo de tanta responsabilidad como la Contraloría General del Estado, y usted insistía también en el tema de la experiencia laboral. ¿Podemos establecer un poco cuáles son las dos en su caso, por favor? Claro que sí. Debo empezar señalando que ni la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ni el reglamento para el proceso de selección y designación de esta autoridad contemplan la exigencia de experiencia con carácter profesional. Por el contrario, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado se limita a señalar que son requisitos para ser Contralor General del Estado el ser ecuatoriano, el ser mayor de 18 años y estar en ejercicio de los derechos políticos. En ese sentido, acredito inicialmente esas condiciones. De otro lado, para la valoración y verificación de méritos, debe considerarse que el artículo 34 del reglamento que regula el proceso reconoce la experiencia laboral. ¿Qué implica la experiencia laboral? La experiencia laboral implica el vínculo de carácter laboral o de trabajo de la persona independientemente de la fecha de su obtención de su título profesional. De lo contrario, deberíamos considerar que las personas que carecen de un título profesional o de un título de carácter universitario y que laboran, que no tienen experiencia laboral. En ese sentido, justamente presenté mi postulación, conociendo tanto la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado como el reglamento para el proceso. Y esto marca un matiz diferenciador con otros tipos de procesos. Nuestra Constitución, por ejemplo, consagra el ejercicio probo de la profesión para los cargos de defensor del pueblo, Defensoría Pública, la Corte Constitucional, miembros y jueces de la Corte Nacional de Justicia, entre otros. Pero en el caso de la Contraloría, la reglamentación infraconstitucional no ha establecido este aspecto. En ese sentido, nos guste o no nos guste, debemos acatar el ordenamiento jurídico, lejos de observar o de asociar la juventud a la inexperiencia. Abogado León, y con esto termino. En el caso de que no le den paso a esta valoración de la experiencia laboral, que como usted dice, la tiene desde los 14 años, si no me equivoco, en el caso de que no le den paso, ¿usted tiene pensado algún tipo de acción jurisdiccional quizá? Creo que es importante iniciar aclarando que no he señalado que mi experiencia arranca desde los 14 años. Por el contrario, he señalado que la experiencia laboral que yo he tenido ha sido simultánea en varias actividades y cargos ejercidos, que no rompen para nada con el bloque de juridicidad y que tampoco han rayado en la eficacia y eficiencia que he tenido en cada una de esas funciones. Me refería porque usted me hablaba de 15 años de experiencia. Si restamos, pues nos dan los 14, 15 años, ¿no?
Lo que pasa es que si usted considera que se ejerció una sola actividad durante ese tiempo, pero si se considera que desde los 18 años a la fecha yo he ejercido distintas actividades al mismo tiempo, cosa que no está excluida ni prohibida ni constituye una incompatibilidad de acuerdo a la reglamentación aplicable, es distinto. Hacer una interpretación. Pero usted me menciona desde los 18 años, pero si restamos los 15 de los 30 que usted tiene, llegamos a los 15 años, un poco de matemáticas. Lo que pasa es que si las actividades que yo ejerciera fueran únicas en ese periodo de tiempo, es decir, si yo habría sido docente universitario solamente en un determinado periodo de tiempo, efectivamente su interpretación sería correcta. Pero, como le he explicado, he combinado actividades, sector público y docencia universitaria dentro del mismo periodo. En ese sentido, su interpretación resulta incorrecta. De otro lado, de lo que usted Pero entonces hablemos de 12 años de experiencia y no de 15. Hay que ser respetuoso del proceso y en ese sentido y respetar ante todo la institucionalidad. En ese sentido, yo efectivamente he presentado mi impugnación para que sea tratada por la Comisión Ciudadana de Selección y de ser acogida, efectivamente tendré que hacer un análisis de carácter técnico y jurídico como me caracteriza, para adoptar algún otro tipo de acción. Por eso le hacía notar que hablemos entonces de una experiencia laboral de 12 años, si hablamos desde los 18 y no de 15, porque si no retrocedemos a los 15 años que no sé dónde trabajaría. Como le comentaba, he ejercido actividades de carácter simultáneo y el ordenamiento jurídico para nada las prohíbe. Si el ordenamiento jurídico no lo prohíbe, está justamente permitido hacerlo. Y si es que la Constitución también dictamina la posibilidad de que, dentro del ejercicio del sector público, pueda también desarrollarse actividades de docencia universitaria, acogiendo el principio de juridicidad o legalidad o sometimiento estricto a la ley, también podría ejecutarse. Insistimos en los 15 años de experiencia laboral. Precisamente es lo que consta justamente dentro de mi expediente, conforme a derecho y conforme a la verdad. 15 años, es decir, volvemos a los 15 años de edad suyos. Creo que es una interpretación inadecuada de lo que se está haciendo porque no se está considerando justamente el ejercicio simultáneo de actividades. No obstante, será la Comisión Ciudadana de Selección quien tenga que resolver conforme a los criterios técnicos y jurídicos que he proporcionado. O sea, si usted trabajaba 6 meses de un lado y al mismo tiempo los 6 meses en otro, usted dice 1 año de experiencia laboral. Precisamente porque las experiencias laborales, conforme el artículo 34 del reglamento del proceso, se señalan que son efectivamente acumulativas y que no son excluyentes por el hecho de haber sido ejecutadas en el mismo periodo de tiempo. Bien, veremos la respuesta de la Comisión de Selección que está ya por estos días analizando los pedidos de recalificación para saber los resultados. El concurso, mientras tanto, avanza. Esperamos que no haya más tropiezos. No sé si le había consultado si es que en el caso que no le den paso a acreditar estos 15 años de experiencia laboral, ¿usted piensa acudir a otras instancias, quizá alguna acción de protección? Le había precisamente comentado que soy muy respetuoso del proceso y por tanto he agotado justamente la fase de reconsideración e impugnación que me habilita el propio proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Creo que sería inoportuno, inclusive antitécnico, anunciar de por sí una acción de protección, etc. Creo que la experiencia nacional nos ha enseñado que existen muchos abusos de las garantías de carácter constitucional y en específico jurisdiccionales. En ese sentido, tendré que realizar un análisis de carácter técnico en su momento. El concurso está en manos, en todo caso, de la Comisión de Selección. Doctor León, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto. Gracias. Ha sido el abogado Cristian León, postulante a Contralor General del Estado, hablando sobre la recalificación de los resultados, sobre los méritos. Él aduce que tiene 15 años de experiencia laboral, en algunos casos trabajos simultáneos, con los cuales, por lo cual reclama que se le acredite los trabajos incluso desde los 18 años de edad. El proceso de recalificación está en manos de la Comisión de Selección, que está precisamente recibiendo este tipo de pedidos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.